Hola, hoy vamos a hablar de primeros auxilios y manejo del politraumatizado. Para comenzar deberíamos definir qué son los primeros auxilios. Como su nombre lo implica, es aquella asistencia de urgencia que se presta a un individuo en caso de un accidente o de una enfermedad de aparición súbita. También lo podemos definir como ese conjunto de técnicas y maniobras que realizamos para dar asistencia a un individuo que se encuentra en estas circunstancias. Estos primeros auxilios, como ya lo he mencionado, se presta a aquella persona que ha sufrido algún evento que ponga en peligro su existencia. Y de ahí que la mayoría de estos casos ocurren en pacientes que se encuentran politraumatizados. ¿Cómo definimos un paciente politraumatizado? Es aquel que ha sufrido compromiso de uno o más órganos o sistemas y que alguno de ellos compromete su existencia. ¿Qué son las cosas importantes que debemos saber en los primeros auxilios? ¿Cuál debe ser la actitud ante un evento que requiera nuestra asistencia? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, al encontrar un individuo que requiera asistencia inmediata, es proteger el área donde se encuentra ese individuo. Es decir, evitar cualquier cosa que aumente el peligro en el cual se encuentra. En segundo lugar, si es posible, debemos avisar al personal competente que deba recibir a este individuo para prestarle una atención definitiva. Y en tercer lugar, socorrer. ¿Qué es socorrer? Pues colocar al individuo abrigado, fuera de una zona de peligro, pero hay ciertas cosas que debemos saber que debemos hacer y las que no debemos hacer. Entonces, cuando vamos a evaluar a una persona que se encuentra ante o que ha sufrido un evento que ponga en peligro o en riesgo su existencia, y aquí entramos en el manejo del paciente politraumatizado, hay ciertas cosas que debemos saber y cierta rutina que debemos seguir. Cuando nos enfrentamos con un paciente o con un individuo que está bajo esta circunstancia, de las primeras cosas que nos vamos a dar cuenta es el individuo está consciente o no. Eso es una evaluación rápida. Si el individuo está consciente, puede darnos su nombre, podemos notar si está ubicado en tiempo y espacio, se puede comunicar coherentemente con nosotros o responder a las preguntas que hagamos. Si ese no fuera el caso, bien porque el individuo no está consciente o bajo el estado de conmoción en que se encuentre, no pueda realizar, contestar estas preguntas o comunicarse de manera adecuada, entonces vamos a hacer una evaluación inicial rápida. La primera evaluación o el primer aspecto que vamos a determinar es si el paciente está respirando o no. Si el paciente está respirando, la segunda evaluación es, ¿está respirando bien o está respirando con dificultad? Entonces, si el individuo está respirando de manera adecuada, bueno, muy bien. Pero si el individuo está respirando de manera dificultosa o acompañado de un grado de conciencia no muy estable, debemos garantizar que esta respiración se mantenga, si es posible que mejore, pero por supuesto evitar que empeore. Entonces, ¿qué debemos hacer en estas circunstancias? Cuando encontramos un individuo que ha sufrido algún tipo de traumatismo, desconocemos, si no es posible comunicarse con el individuo, desconocemos bajo las circunstancias en las cuales ocurrió este evento. No sabemos, por ejemplo, si el individuo acaba de comer, por ejemplo. Cosa que podría ser que, de acuerdo al grado de conciencia o por el mismo traumatismo, el paciente sufriera, por ejemplo, de vómito y al no estar relativamente consciente pueda broncoaspirar, es decir, que el contenido del estómago pase a la vía aérea. Esto evidentemente empeoraría la circunstancia.
¿Qué debemos hacer en estos casos o aun cuando no se haya presentado, sino sobre todo para prevenir en el caso de que se presente el vómito? Lo primero que debemos hacer es determinar si la vía aérea está permeable o no. Para eso, con el individuo colocado boca arriba, acostado en una superficie plana, de ser posible, acostado boca arriba, realizamos lo que se denomina la maniobra frente-mentón, de la cual van a ver ahora un video. En esta maniobra se coloca la palma de la mano, de una de nuestras manos, en la frente del individuo y se afianza un poco allí estirando la cabeza. Y con la otra mano se levanta el mentón. Eso además permite al abrir la boca saber si hay algún cuerpo extraño. La idea de esto es estirar, digamos, el tubo orofaringeo, es decir, donde es común el tubo digestivo con el tubo respiratorio o el sistema respiratorio, y permitir entonces el paso del aire. Al mismo tiempo, al abrir un poco la boca, podemos saber si hay un cuerpo extraño que podríamos sacar si está de fácil acceso. De lo contrario, es preferible no intentar maniobras bruscas en este caso, porque podríamos empujar ese cuerpo extraño más adentro y complicar aún más la situación. Generalmente cuando ocurre una obstrucción de la vía aérea en un paciente inconsciente, ocurre porque la lengua se va hacia atrás y obstruye la entrada de aire. Al hacer esta maniobra despejamos esa zona. ¿Cómo prevenimos el daño posible que pudiera ocurrir en caso de presentarse vómito, por ejemplo? En este caso vamos a recurrir a una segunda maniobra que se denomina posición lateral de seguridad, de la cual también van a ver un video a continuación. Esta maniobra idealmente se puede hacer entre 2 personas. Si usted está solo, igual puede hacer la maniobra. ¿Esto en qué consiste? Lo primero que vamos a hacer es colocar un brazo del paciente en ángulo recto a un lado de su cuerpo. Luego flexionamos la rodilla que está más alejada de nosotros, estando nosotros arrodillados al lado del paciente. Flexionamos esa rodilla y luego, empujando por la cadera y el hombro del lado contrario a nosotros, giramos al paciente y lo colocamos en una posición de decúbito lateral. Asimismo, colocamos su mano por debajo del pabellón de la oreja. Esto que permite que en el caso de presentarse una regurgitación o un vómito, pues no pase ese contenido a la vía aérea y empeore la situación de la respiración. Entonces, resumiendo, lo primero que vamos a hacer es determinar si el individuo respira o no respira. Si el individuo no respira, podemos recurrir a la maniobra frente-mentón y revisión de la cavidad oral para determinar si existe o bien algún cuerpo extraño o que la lengua o el paladar blando hayan obstruido la entrada de aire a nivel de la faringe, o sea, de la garganta. Si esto no ha ocurrido, pero tememos que el paciente pueda tener una regurgitación, entonces pasamos a la posición lateral de seguridad. Una vez que hemos establecido que el paciente respira espontáneamente y mejoramos la condición de respiración con alguna de estas maniobras, pasamos a hacer la siguiente evaluación. Todo esto, entiendan que no es un paso, termino con un paso y empiezo con otro paso. Cuando vemos un paciente politraumatizado, debemos hacer una evaluación global rápida. Es decir, miramos varios sistemas rápidamente y lo que tenemos que garantizar si es en el orden en esta parte, por ejemplo, de la respiración. En segundo lugar, ¿a qué nos vamos a referir o a qué sistema nos vamos a referir? Nos vamos a referir al sistema circulatorio. Es decir, el paciente tiene heridas, el paciente tiene sangrado
evidente, es decir, sangrado externo, ese sangrado puede comprometer su existencia. Entonces debemos hacer una serie de maniobras para contener ese sangrado. Claro, el sangrado podría ser interno, y, es decir, podríamos estar hablando de una hemorragia interna y nos daríamos cuenta por otros parámetros que evidentemente no es la presencia de sangre visible. Sería un paciente que se encuentra pálido, sudoroso, con la piel pegajosa, el pulso cardíaco elevado, es decir, taquicárdico, con las mucosas secas. Eso podría indicarnos la probabilidad de una hemorragia interna. Pero bueno, si es el caso de una hemorragia externa, entonces lo que debemos hacer es contener la hemorragia. Y también les dejo acá, ahorita vamos a ver un video de cómo hacer un manejo de una herida sangrante. Una vez evaluados estos aspectos y controlados estos aspectos, entonces podemos intentar exponer completamente al paciente para visualizar si se nos ha pasado algo por alto y hacer una evaluación del estado neurológico del paciente, que ya en parte lo hemos visto desde el principio, pero es una de las cosas que debemos hacer. Si ustedes consultan algunos textos sobre manejo de politraumatizados, van a ver que existe, digamos, una nomenclatura que nos permite dar el orden sobre el cual vamos a trabajar para atender a estos pacientes, que es lo que se llama el ABCDE del politraumatizado. Como este ABCDE se refiere a inicios de palabras, pero en inglés, no vamos a tomar en cuenta eso. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, VA de vía aérea, R de respiración, C de circulación, N de neurología o N estado neurológico del individuo. Una vez que hayamos evaluado globalmente al individuo, entonces es importante darle seguridad al paciente, estabilizarlo, acompañarlo, conversar con el paciente si el paciente está consciente, abrigarlo, porque estos pacientes, aun cuando no exista una hemorragia externa o interna, estos pacientes, por la misma situación a la cual el trauma al cual han estado sometidos, estos pacientes tienen trastornos homeostáticos, entre ellos la disminución de la temperatura. Y si es posible, entonces debemos tapar al paciente con una manta, un abrigo, una sábana, lo que tengamos a mano para tratar de mantener el calor en estos casos. Si es posible investigar sobre la naturaleza del incidente que afecta al individuo, es importante. No vamos a manejar igual, por ejemplo, a un individuo que ha caído desde una altura, un individuo que ha sido atropellado, un individuo que es víctima rescatada de un ahogamiento, por ejemplo, o una mordedura de culebra. Cada una de estas cosas tiene un manejo particular. En el caso de que ustedes estén en sus propias comunidades, pues evidentemente será más factible, por ejemplo, una caída desde un árbol, un ahogamiento en el río, la mordedura de una serpiente, por ejemplo. Deben manejar y utilizar los recursos que tengan a mano. En el caso de que ustedes estén en sus comunidades, van a tener el auxilio de sus chamanes respectivos, a los cuales deben acudir para tratar de resolver con mayor brevedad la situación que se presente. Les ofrezco mis disculpas porque en esta última parte pues hubo este sonido del teléfono, pero bueno, a veces no es sencillo quitar esos sonidos. Ofrezco mis disculpas. Como les venía diciendo, en el caso de que ustedes se encuentren en sus comunidades,
y se han podido dar cuenta por lo que hemos hablado hasta el momento, que todo este auxilio o estos primeros auxilios que prestamos a un individuo que ha sufrido algún tipo de trauma está determinado por nuestras capacidades de atención. Si bien hasta el momento no se ha utilizado ningún material ni ningún instrumento, nada fuera de nuestra capacidad, de nuestras manos, nuestra mente, nuestra capacidad de interpretación. Es importante, repito, si están dentro de sus comunidades, obtener el auxilio de las personas con sabiduría. En este caso, sus chamanes, que son personas que han vivido con ustedes en la comunidad, que están bien informados y saben el manejo tanto del cuerpo como del espíritu, son de muchísima ayuda a la hora de enfrentar una de estas situaciones. Quería concluir o no concluir antes de mencionar ciertas cosas en los primeros auxilios que son realmente importantes. Hay cosas que debemos hacer y hay cosas que, como dije en un principio del tema, hay cosas que no debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Siempre proteger al paciente, garantizar el área de que el paciente esté cuidado y protegido. Si el paciente está consciente, conversar con el paciente, hablar con el paciente, tranquilizar al paciente, abrigarlo hasta tanto llegue la ayuda profesional. Si es posible o si es necesario movilizar al individuo porque se encuentra en una zona donde corre mayor riesgo, lo haremos con las medidas adecuadas de prevención de mayores efectos negativos. Por ejemplo, si este individuo ha sufrido un atropello o un accidente de tránsito o una caída desde altura, no sabemos exactamente cómo está, por ejemplo, su columna vertebral. Movilizar a estos pacientes requiere de mucho cuidado para evitar que una potencial lesión neurológica determinada por una fractura de columna empeore con la movilización. Entonces, de no ser indispensable, no se debe movilizar al paciente. El paciente debe quedar en su sitio hasta recibir la ayuda profesional pertinente. ¿Qué tampoco debemos hacer con el individuo? No le debemos dar nada de beber, nada de comer. ¿Por qué? Porque si su grado de conciencia no es el adecuado o no conocemos las características del trauma al cual ha sido sometido, este paciente bien podría sufrir una regurgitación si le damos de comer o de beber, y entonces ese contenido puede pasar a la vía aérea e igualmente empeoramos el cuadro. Entonces, yo quisiera dejarles unas preguntas para que ustedes reflexionen y busquen, de ser necesario, alguna información al respecto. ¿Okay? Entonces, mi primera pregunta sería: ¿cuáles son los principios básicos de atención de un lesionado o a un lesionado? En segundo lugar, ¿cuál es el orden a seguir en la evaluación de un politraumatizado? En tercer lugar, ¿en qué consiste la maniobra frente-mentón y la maniobra de la posición lateral de seguridad y para qué las utilizamos? ¿Cómo actuar ante una persona con una hemorragia externa? Y por último, quiero dejarles la curiosidad de consultar sus libros de texto y ahondar en lo que hemos hablado aquí hoy. Creo que es conveniente y seguramente tendremos oportunidad de
continuar hablando sobre este tema y de las maniobras, diferentes maniobras que podemos realizar en la atención del politraumatizado. Por ejemplo, nos queda pendiente la llamada reanimación cardiopulmonar. En este caso, pues el individuo no está consciente, probablemente no tenga pulso, no está respirando, y debemos intentar una reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo hacer esta reanimación cardiopulmonar? Les haremos llegar un video pertinente sobre cómo realizar esta maniobra que puede salvar vidas. Hasta aquí llegamos. Buenas tardes.